Buenas tardes. Buenas tardes. Solo espero un minutito más ahí para ver qué más falta por entrar. Ver, todas entraron hace rato. No, maestro, Laisha tiene problemas con su internet, Abril también, y creo que Angie. Ok, bueno, sí, para que lo tenga en cuenta, porque sí, yo tengo 28. Maestro, Son yo dos. sí logré entrar. Soy Angie. Ya te vi, Angie. No te veo en tu cámara, pero te veo ahí nada más. La de Laisha y entonces Abril. Ok, perfecto. Entonces, gracias, Fer. Un favor enorme, nada más les recuerdo, enciendan sus cámaras, por favor. Ok, pues vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a ver el periodo entre 1982, que es donde terminaba la parte de José Luis López Portillo, hasta el 2002. Vamos a ver parte del 2002. Eso no lo tienen. Hoy subí un material que es el con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo a modo de lectura compartida. Debido a que a veces veo que hay gente que de pronto desaparece de la cámara y quién sabe dónde se va a pasear, pues voy a hacer lectura compartida. Voy a proyectar el material y vamos a ir dándole seguimiento a la lectura. Cuando yo diga, no sé, Nayeli, ahora Nayeli, continúa la lectura. Luego Berenice, continúa Berenice. Y así, y así, y así, hasta que terminemos la lectura. Vamos a tratar de ir analizando cada uno de los puntos que se van mencionando o acerca de lo que trata la lectura. Es bastante interesante y también, pues, esta lectura y las dos partes de reformas vienen siendo el grueso de la parte del ordinario. Entonces, por eso hay que prestarle mucha atención a eso. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Otra cosa, estaba yo observando, ¿ya saben qué fecha presentamos? O bueno, mejor dicho, presentan ustedes. No, yo no. Ay, El 31 de julio. 31 de julio. Sí. Ok, excelente. Bueno, tengo planeado realizar un repaso antes de que presenten, para que vean que soy una buena persona, no les vaya a ir mal. Voy a ver, agendarlo. Entonces, ustedes toda la próxima semana prácticamente están libres, no tienen el examen. Entonces, igual y posiblemente yo lo haga hasta la siguiente semana, su repaso, mientras terminemos de avanzar con lo que hace falta, que prácticamente es lo mínimo. Solo nos faltaría este material, terminarlo, es un poco extenso, nos debe llevar 2 clases, y posteriormente debe ser el complemento de reformas, que es el que ustedes deben haber realizado, y una partecita de evaluación del documento. Y con eso se acabó. Sacan 100 puntos en el examen que viene, mientras 15, solo vale 15, luego sacan 30 en el otro y ya, egresaron, listos, felices y contentos. Ya, así de sencillo va a estar. ¿Verdad que no se escucha nada complicado? Ya casi están así como que a un paso, a un paso. Solo espero que no haya gente que se rehúse a ingresar. Ok, perfecto. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Recuerden, lectura compartida. Nadie ibas a entrar antes a mi clase, me pareció verlo.
Me confundí, maestro. Eso vi. Yo te estaba Cosas que pasan. te estaba admitiendo para decirte, nadie no te toca ahora, pero luego creo que te diste cuenta y ya te saliste solito. Sí, no me hubiera aceptado, maestro. Pero es peor, hay veces hay gente que tengo ahí y está ahí esperando que la acepten, que la acepten, que la acepten, y yo no se da cuenta que no está en la clase correcta. Y está más gacho, a veces ya pasan 20 minutos y no entra nunca a su clase. ¿Ok? Bueno, comenzamos entonces. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, no se les olviden ustedes encender sus cámaras. Eso les voy a confesar. No voy a grabar, no debería grabarlo, pero bueno, ya ni modo, se les voy a confesar. Son el grupo que menos me da lata para que encienda sus cámaras. Nosotros somos camiones asados, casi con cuchillo, pistola y todo lo que se me ocurra para que enciendan sus cámaras. Bueno, perfecto. Y porfa, lo único que sí, las personas que enciendan sus cámaras, ya me hicieron el favor de encenderlo, que apunten hacia ustedes. Hay gente que me presume su techo, su abanico, casi la ventana, todo, pero no les veo su cara tampoco. Ay, maestro, pero tenemos prendidas las cámaras. Sí, ahorita acabo de ver. A ver, ¿dónde saqué? Y ve, Darinka me dice, está precioso mi abanico, velo. A mí me lo está mostrando. Veo la tele, veo el abanico. Cierro igual está tratando de enfocar lo más alto posible para que no se vea su cara. Y la Sema, cuando menos le veo las cejas. Si me puedo describir a cada una, se van a dar cuenta de que no todo, enciende su cámara, pero ahí lo manejan así como con dolor. Y esta es la que se está quejando. Estoy buscando una esa que ni siquiera la veo. La primerita que se quejó. Ah, igual. Está presumiendo los guacales, su diseño así rústico que tiene así en su cuarto. Muy bonito, por cierto. Está re chévere. Bueno, ya. Vamos a comenzar porque... Ok, bueno, perfecto. Comparto mi pantalla entonces y comenzamos. Conforme vayan apareciendo aquí en mi cámara, los voy seleccionando, ¿va? Y la primera que me aparece es Berenice. Sí. Políticas educativas y neoliberalismo en México, 1972 y 2006. Armando Alcántara. Síntesis. Durante los últimos 25 años, los gobiernos mexicanos han puesto en práctica una serie de políticas educativas tendientes a superar los enormes rezagos que en esta materia padece una parte muy importante de la población. También se ha tratado de cumplir con la expectativa de transformar la educación para contribuir al bienestar del país y ser un instrumento de justicia social. Durante este periodo, los esfuerzos se han enfocado en mejorar la calidad de la enseñanza impartida, reducir los niveles de inequidad y procurar la coordinación del sistema educativo. En este artículo se hace un análisis de las políticas educativas planteadas por las 4 últimas administraciones que han gobernado el país, y también se han incluido 2 de las reformas más recientes a la educación básica. La conclusión es que dichas políticas y reformas no han logrado superar las desventajas que, en materia educativa, padece casi un tercio de la población. La calidad del sistema es aún insatisfactoria, persisten niveles de inequidad muy considerables y la coordinación es ineficiente. En este sentido, Me la voy a mover. Ahí está. En este sentido, las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad para cambiar el estado de formas imperante desde hace un cuarto de siglo. Ok, muy bien. A ver, voy a decirle a otra persona.
A ver, Iracema. Solo permíteme, voy a bajar. No creo que quieras leerlo en portugués No, no es mi fuerte. o en inglés el abstract. Yo creo que no. Mejor vamos a ir de una vez a la introducción. ¿Ok? Sí. ¿Allá? Así es. Ah, ¿dónde dice introducción, no? Aquí. Así es. En el presente trabajo se pretende dar cuenta de las principales políticas educativas llevadas a cabo en México. Durante los últimos 25 años, cabe destacar que el contexto en el que las mismas se han llevado a cabo ha sido principalmente uno caracterizado por la existencia de políticas neoliberales en lo económico, las cuales tuvieron su inicio a principios de los años 80 con el llamado ajuste estructural. Esas políticas continuaron en los años finales de esa década bajo la denominación de políticas modernizadoras y con algunas variantes, prosiguiendo en los gobiernos posteriores sus lineamientos. Continúan vigentes hasta nuestros días. Es de llamar la atención que dichas políticas continúen esencialmente en la misma dirección, a pesar que desde el año 2000, dos administradores de corte político diferente han ocupado el gobierno en México. Bien, Iracema. Kelly. ¿Kelly o Kelly? No escuché muy bien. Opino. Ah. Para realizar el análisis debemos hacer un recuento de las políticas y las acciones dirigidas al sector educativo durante el periodo 1982-2006, que abarca los periodos presidenciales de Miguel de la Madrid, 1982-1988, Carlos Salinas, 1988-1994, Ernesto Zedillo, 1994-2000 y Vicente Fox, que es 2000 y 2006. No se ha incluido en este inventario lo correspondiente al gobierno actual de Felipe Calderón, 2006-2012, debido a que hasta el momento de escribir este trabajo, su Plan Nacional de Desarrollo y sus respectivos programas sectoriales, incluido el educativo, están comenzando a ser implementados. Conviene... A ver, lo voy a correr para que lo puedas ver. Sí. Uh-huh. Conviene señalar que en consideración al establecido por la Ley de Planeación, cada gobierno está obligado a realizar el principio de su mandato, un Plan Nacional de Desarrollo en el que se fijen objetivos, metas, estrategias y prioridades. Se asignarán recursos, responsabilidades y tiempo de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Ley de Planeación 1983, artículos 3 y 21. De este modo, los programas nacionales de educación constituyen documentos en los que se fijan las políticas, mecanismos y acciones en la materia. Por ello, en este trabajo se tomarán como referencia para examinar las políticas educativas puestas en marcha desde los años 80. Ok, hasta ahí. Yereni. Yereni. No te activado el micrófono, maestro. A ver. Ajuste de la estructura en la década de 1980. En la caída de los precios del petróleo y las otras materias primas, junto con el alza en las tasas de intereses en los montos de los pagos de la deuda externa a fines de los años 70, llevaron a países como a México en una aguda crisis económica durante los primeros años de la década siguiente.
Entonces, el presidente de la República, Miguel Madrid, 1982 a 1988, hizo el principio de su gobierno llamado urgente a la comunidad financiera internacional para reestructurar los términos y las condiciones del servicio de la deuda. Su pena, creo que quiere decir su pena, pero su pena, para declarar Bueno, así es. unilateralmente una moratoria de pagos. Su solicitud fue atendida mediante la firma de una carta de intención, supervisada por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Ok. A ver. Continúa, por favor. Claro. En la dicha carta, el gobierno mexicano se comprometía a llevar a cabo una serie de medidas que contempló, por ejemplo, ajuste en las tasas de cambio, el aumento de exportaciones, la reducción de tarifas de importación, la disminución del déficit presupuestal, que incluyó las ventas de varias empresas paraestatales, poner límites a las tasas de expansión de crédito, entre otras. El efecto provocado por esas medidas fue la recuperación de la estabilidad económica, puesta de manifiesto por la disminución de las tasas de inflación, aumento de las exportaciones, con la consecuente ganancia de divisas y la reducción del déficit fiscal. Aunque también aparecieron algunos efectos indeseables con el aumento del desempleo, el incremento en el ingreso por capital de la población y la reducción del gasto social, afectando principalmente a los presupuestos de salud y la educación. Alcántara, 2005. La situación pareció agravarse aún más debido a las medidas de la década en cuestión del país, para agravarse aún más debido a los mediados de la década en cuestión del país. Sufrió los embates en uno de los más fuertes sismos de su historia, con una magnitud de 8.001 en la escala de Richter, el cual provocó enormes pérdidas humanas y materiales y afectó considerablemente a la economía del país. Para México y América Latina en general, los años 80 fueron considerados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como la década perdida en términos de desarrollo económico. Bien, Jeremy. Ok. Matrícula del sistema educativo y escolaridad. Nayeli. Matrícula del sistema educativo y escolaridad. Antes de analizar las políticas educativas de las últimas 4 administraciones federales, conviene mencionar, aunque sea de manera muy amplia, algunos indicadores que dan cuenta de la estructura educativa mexicana por nivel y número de alumnos, así como de la escolaridad de la población económicamente activa. Los datos fueron recopilados en un informe reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, creado en 2002, INE 2006. En la tabla 1 se puede apreciar que la matrícula total del sistema educativo mexicano, de poco más de 31 millones de alumnos, es mayor que la de varios países de la región y que ha crecido sensiblemente en el periodo 1980 a 2006. Asimismo, se puede observar un aumento considerablemente en los niveles de preescolar y superior, moderando en secundaria y medio superior y una ligera disminución en primaria. Esto se debe a la dinámica demográfica de la población en general. Los jóvenes mayores de 15 años integran el grupo de mayor crecimiento y al hecho de que hace pocos años se hizo obligatorio el otorgamiento de 3 años en nivel preescolar. Bien. Ok, bueno, pues ahí. Dice matrícula del sistema educativo mexicano 1980-2006. De acuerdo a lo que se menciona o lo que había leído Nayeli, nos dice que en 1980 en preescolar solo había 1 millón de personas, 71.600. Y en el 2006 hay un aumento, la verdad, impresionante. Llega a 4.452.200 personas. O sea, hay un incremento
bastante notable. En la educación primaria, pues el incremento es, la verdad, al contrario. De hecho, de acuerdo a lo que se puede observar, había 14.666.257 personas y en el 2006 hay una pequeña disminución. En la educación secundaria sí hay un aumento, como se puede observar. En la educación media superior igual, educación superior igual, y pues los grandes totales. Ok, de acuerdo a esta tabla o a lo que se menciona dentro de la tabla, no sé si pueden observar, de los 4 que hay, o los 14, podemos tomar como base la educación primaria, de los 14 millones que hay en la educación primaria, ¿cuántos son los que logran llegar a educación superior? Tomando en cuenta la parte de 2006. 14 y única, exclusivamente. La tercera parte o menos. Menos, muchísimo menos. Son 14 y son 2.5 millones. ¿Cuántas veces le cabe 2.5 a 14? Son 1, 2, 3, 4, 5. Como la quinta parte. Imagínense. Ese es un fenómeno que normalmente se da y que se debe, ¿por qué? Pues por la parte de las oportunidades, por la parte también del aspecto económico, etcétera, etcétera. Normalmente cuando entran a la primaria es por solvencia de los padres. La primaria y la secundaria por lo general es por solvencia de los padres. La preparatoria, pues ya depende muchas veces, en algunas ocasiones de los padres, en algunas ocasiones del mismo alumno que se tiene que solventar la preparatoria. La educación superior en la actualidad muchas veces se da por solvencia de los propios alumnos, entonces por eso va disminuyendo también. Igual en el aspecto de las oportunidades. Por ejemplo, esta forma en la que se da este fenómeno, y educación primaria es muchísima gente y educación superior es muy poca gente, también se da por el aspecto cultural. En algún momento pasaba que de la secundaria ya brincaban a realizar un trabajo, a la vida laboral, y era válido. Posteriormente, hace pocos años, comenzó a exigirse nivel preparatoria para tener un empleo. Y en la actualidad, para tener un empleo que sea redituable o cuando menos te alcance para poder, pues, sobrevivir, subsistir, debes tener una licenciatura. No estoy diciendo que el hecho de tener una licenciatura sea una garantía para que tú agarres y digas, lo que resta de mi vida ya está asegurada. ¿Me explico? Entonces, se da todo esto también por el aspecto cultural. En algún momento también no se buscaba o no se pretendía que las personas siguieran estudiando. No se tenía esa cultura. Hay gente que agarra y con que estudie la secundaria, con eso basta. O no sé si alguna vez han escuchado que alguien comente, con que me termine la prepa, con eso me conformo, cuando hablan acerca de un hijo. Con la prepa que acabe, con eso. Entonces, también es parte cultural y la manera en cómo se les va enseñando, se les va inculcando a los chicos en la actualidad a seguir o no seguir estudiando. Pero bueno, ok, continúo entonces. Ok, avanzo entonces. Ok, y nos situamos en la política educativa y los programas nacionales de educación. Ok, ¿quién fue la última que leyó? Nadie. Entonces, ahora va, de acuerdo a esto, Amira. El periodo de 1982-1988. El Plan Nacional de Desarrollo PND, propuesto durante la administración de Miguel de la Madrid, 1982 y 1988, establecía para el sector educativo 3 propósitos principales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana,
ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, y mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. Uno de los principios del PND fue la denominada racionalidad funcional, que entre otras cosas buscaba promover la descentralización de la vida nacional y ser un componente importante de diversos proyectos modernizadores. Pretendía también servir como un nuevo instrumento de asignación y distribución de recursos en el corto y mediano plazo, el Poder Ejecutivo Federal, 1983. Continúa, por favor. Sí. La descentralización era una propuesta que aspiraba a incluir toda la vida nacional. Se trataba de un proyecto global que abarcaría todos los sectores, que impulsaría el desarrollo y permitiría la consolidación de los municipios, con la promesa de una reforma fiscal que hiciera posible una mejor distribución de los recursos entre los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios. No obstante, lo planteado a alcanzar en el ámbito político y social no se logró sobrepasar el discurso, pues solo hubo avances en el sector educativo, fundamentalmente en el plano normativo jurídico, con algunos logros en lo administrativo. Soriano, 2007. Ok, muy bien. Ya. ¿Ya? Mira, a ver, después no. A ver, va a continuar alguien más. Solo permíteme. A ver quién está. Osari. Derivado del PND, el gobierno de la madridista elaboró el programa sectorial denominado Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de 1983 a 1988. Dicho programa consideraba que las causas del rezago educativo en México eran lo precario de los servicios educativos en zonas deprimidas, la marginalidad económica y social. Continúa. Si lo puede bajar, por favor. Quiero decir que le baja esto. Recuerdo que yo tengo el control. El desuso de la lectura y la escritura y la insuficiencia en épocas pasadas de los servicios educativos, particularmente los de nivel primario, con de 1988. Periodo de 1988 a 1994. Uno de los gobiernos que más claramente habló de impulsar la modernización del país para llevar a México al primer mundo fue el de Carlos Salinas. Para alcanzar ese objetivo, durante su administración se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pretendía articular las economías de México, Canadá y Estados Unidos, y se consiguió el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Okay. ¿Quién, Osari? Ok, voy a continuar con alguien más. A ver, Jocaber. El programa de gobierno salinista para el sector educativo, denominado Programa Nacional para la Modernización Educativa 1979-1994, establecía en su diagnóstico del sistema de educación la situación siguiente: insuficiencia en la cobertura y la calidad, desvinculación y repetición entre los ciclos escolares, concentración administrativa, condiciones desfavorables del cuerpo docente. Sobre la base de esos puntos de diagnóstico se plantearon 5 grandes orientaciones que serían enfatizadas en las políticas educativas.
ampliar la cobertura y de redistribución de oferta, elevar la calidad, pertinencia y relevancia, integrar los ciclos, desconcentrar la administración, mejorar las condiciones de los docentes. Se propugnó también una serie de medidas adicionales para enfrentar los retos a vencer dentro del sistema educativo nacional. Poder Ejecutivo Federal 1989, que contemplaba aumentar la equidad para la ampliación de oferta, reformular contenidos y planes para superar el reto que implicaba lograr la calidad, integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria en un ciclo básico, delegar para la descentralización de responsabilidades por entidad, municipios, etc., así como incentivar la participación social por parte de los maestros, padres de familia, etc. Revalorar al docente y su función, el aspecto salarial, la organización gremial y la carrera magisterial. Ok, hasta ahí, Jocabet. A ver, ¿quién más tengo? Aquí. A ver, tengo. A ver. Ok, Fátima. Cabe agregar que también durante ese gobierno se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, una de las reformas más importantes al sistema educativo realizadas hasta la fecha y de la cual nos ocuparemos en detalle más adelante. Asimismo, las reformas emanadas se plasmaron en una nueva Ley General de Educación, aprobada por el Congreso en 1993. En dicha ley se establece el marco legal de las relaciones, derechos y obligaciones entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales, así como la participación de los maestros, autoridades y padres de familia en los llamados consejos de participación social. Ornelas, 1998, Arnaut, 1999. En contraposición a estos intentos por integrar al país de manera plena al capitalismo global, a principios del último año de la administración salinista, surgió a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, enarbolado como banderas la reivindicación y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pocos meses más tarde, en marzo de 1994, fue asesinado quien era el candidato oficial a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. El entonces coordinador de la campaña y exsecretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo, ocupó su lugar triunfando en las elecciones celebradas el mismo año. Bien, Fátima, a ver, Vanessa. Periodo 1994-2000. El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, planteado por el gobierno de Ernesto Zedillo, consideraba la educación como un factor estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época. Poder Ejecutivo Federal, 1996. Los propósitos fundamentales que animaron el PDE eran la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. El programa intentaba ampliar en forma creciente la cobertura de los servicios educativos para hacer extensivos los beneficios de la educación a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica y condición económica social. El PDE pretendía lograr... Continúa. Lograr servicios educativos de la calidad, sobre todo aquellos que se prestaban en situaciones de mayor marginación. Se consideraba que el logro de la calidad implicaba una carrera continua en la búsqueda del mejoramiento, que requería de un esfuerzo constante de evaluación, actualización e innovación. En el programa también se postulaba que dicha calidad no podía estar desvinculada en las necesidades e intereses del educador, sino que habría de ser pertinente a sus condiciones y aspiraciones y servir
al mantenimiento y superación de las comunidades y de la sociedad en general. El PDE consideraba al maestro como el agente esencial de la dinámica de la calidad. En este sentido, se establecían como prioridades de la formulación, actualización y revaloración social del magisterio en todo el sistema educativo. Bien, ok, a ver, Mari. Asimismo, determinaba dar atención preferente a los grupos sociales más vulnerables, como los conformados por los habitantes de zonas rurales y marginadas, indígenas, personas con discapacidad, entre otros. El programa establecía también un grupo de prioridades y acciones para cada nivel educativo, por medio de las cuales consideraba que se podía enfrentar el rezago, ampliar la cobertura de los servicios educativos, elevar su calidad, mejorar su pertinencia, introducir las innovaciones que exige el cambio y anticipar necesidades y soluciones a los problemas previsibles del sistema educativo. México, Poder Ejecutivo Federal, 1996. Periodo 2000-2006. El gobierno de Vicente Fox, 2006, fue el primero en provenir a un partido político de oposición, el Conservador Político de Acción Nacional, PAN, después de casi 7 décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El Programa Nacional de Educación 2001-2006, PNE, elaborado por la administración foxista, reconocía en primer lugar que los avances alcanzados hasta entonces por el sistema educativo mexicano habían sido insuficientes para enfrentar los retos de crecimiento demográfico y el desarrollo cultural, económico, social y político planteaban al país. También se admitía que la educación nacional enfrentaba 3 grandes desafíos: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje integral y funcionamiento del sistema educativo. Poder Ejecutivo Federal, 2001. La educación básica. Muy bien, Mari. Hasta ahí. Ok, voy a continuar con Kaylee. En el plan también se estimaba que en el inicio del periodo 2001-2006 estaba matriculado en la escuela básica 1 de cada 4 mexicanos y la población de ese nivel presentaba el 79% del total de estudiantes escolarizados. El gran objetivo de dicho nivel era lograr que todos los niños y jóvenes del país tuvieran las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica, y que lograran los aprendizajes que se establecían para cada grado y nivel, alcanzar la equidad en el acceso, la permanencia y el logro de los objetivos de aprendizaje. Era un imperativo de justicia social. Por esos años, poco más del 50% de la población indígena de 15 años o más no tenía estudios completos de educación primaria. Las políticas que se pretendían promover en este nivel eran numerosas e incluían compensación educativa, expansión de la cobertura y de diversificación de la oferta, fortalecimiento de la atención a las poblaciones indígenas, desarrollo de políticas de educación intercultural, transformación de la gestión escolar.